El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Las opiniones expresadas por directores, periodistas e invitados son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan la postura de Alpa Surnet TV. Orgullosamente Opita, para que vea. Cordial saludo a toda la teleaudiencia del canal Alpa Surnet, orgullosamente Opita, para que vean. 20 años conectando vidas, 20 años que celebramos con ustedes con la entrega de un carro 0 kilómetros el próximo 19 de diciembre. ¿Cómo se lo pueden ganar? Ya les vamos a contar. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Especiales Alpa Surnet, el programa de entrevista, opinión e información de su canal. Y hoy vamos a hablar sobre planeación, vamos a hablar sobre proyectos, vamos a hablar sobre el Huila, dónde estamos, dónde podríamos haber estado, dónde debemos estar, con un experto en temas de investigación, de planeación, de desarrollo, de análisis de cómo estamos en nuestro departamento, en nuestra ciudad y qué ha pasado, por qué no nos desarrollamos como deberíamos ser, qué está pasando con la formación universitaria profesional en nuestro departamento. Ya le tenemos un invitado muy especial que vamos a tener aquí para que ustedes hablen con él, hagan sus preguntas, sus comentarios. ¿Y cómo lo pueden hacer? A través de nuestra transmisión que estamos en este momento en vivo y en directo por nuestras plataformas digitales. En Facebook Live nos encuentran como Alpa Surnet e igualmente en TikTok e Instagram. Allí pueden, 1, darle me gusta a la transmisión. 2, suscribirse a nuestros canales. 3, comentar la respuesta que es nuestro invitado. 4, hacer sus preguntas que ustedes tengan sobre cómo es el estado hoy de desarrollo, de investigación, de planeación de nuestra ciudad, de nuestro departamento. Saludamos igualmente a toda nuestra audiencia en el municipio de Garzón que se están afiliando, nuestros suscriptores en el centro comercial Paseo de Rosario. Allí se pueden inscribir, ahí pueden suscribirse a nuestros servicios y tener estos dos grandes servicios. Uno, el mejor internet de la región, se los ofrece Alpa Surnet. Y segundo, gozan de este canal de televisión, el único de la región subcolombiana que les ofrece a ustedes noticias, información, entrevistas, emprendimiento, música, concursos y todo lo que pasa en el departamento de Huila pasa por aquí, por el canal Alpa Surnet, orgullosamente Opita, para que vean. Desde Garzón para todo el centro del departamento de Huila. En el norte estamos en iPad, también se pueden suscribir, afiliar y van a poder participar en la rifa el próximo 19 de noviembre del carro 0 kilómetros. Eso es facilito, simplemente están afiliados, están al día con su recibo mensual y el 19 tendremos una gran fiesta para celebrar los 20 años de Alpa Surnet, 20 años conectando vida con ese carro 0 kilómetros. En este mes de octubre estamos haciendo el concurso de disfraces para nuestros chicos, para nuestras chicas, nuestros niños, nuestras niñas, con grandes y fabulosos premios. Igualmente en noviembre tenemos otras sorpresas para ustedes y ya llega diciembre con toda su alegría, con toda la Navidad, con todos los juguetes, con la entrega de ese carro 0 kilómetros. Y en el sur, nuestra señal está siendo llevada por todos los canales comunitarios, por todos los canales locales de esa zona de Pitalito, San Agustín, Himno, Salado Blanco y demás. Allí nos pueden encontrar. Así que bienvenido, póngase cómodo porque vamos a hablar de política de planeación, de política pública, de administración de lo que está pasando en nuestro departamento, en nuestra ciudad. Y para ello hemos invitado a Óscar Jaramillo Castaño, ingeniero industrial, magíster y especialista, docente investigador de posgrado de formación en diversas universidades y centros de educación superior de Huila, pero por sobre todo un especialista en temas de análisis, de propuesta, de perspectiva, de planeación, de saber cómo estamos y hacia dónde debemos apuntar. Doctor Óscar Jaramillo, bienvenido a Especiales Alpa Surnet.
Ever, muchas gracias por invitarme. Estoy aquí a sus órdenes. Vamos a hablar en los últimos años en materia de planeación, de formación, hemos hablado de perspectivas, de planes de desarrollo, de Huila 2020, Huila 25, hablamos de prospectiva, hablamos de una cantidad de términos que a veces la gente dice, ¿y esto cómo se come? Como se dice popularmente. Pero antes de hablar de esos temas, hablemos de algo clave y que usted es especialista. ¿Cómo está hoy? ¿Cuál es su panorama de la formación universitaria en el departamento de Huila? Sí estamos formando a los profesionales que se requiere, sí se está haciendo la capacitación de recursos humanos para las características del Huila. Bueno, yo empezaría por decirle que no sabemos qué tipo de profesionales necesitamos. Entonces no sabemos qué profesionales formar. Y no sabemos qué tipo de profesionales necesitamos porque no sabemos hacia dónde va la región. No tenemos ni idea sobre un plan de desarrollo a largo plazo o a corto plazo o a mediano plazo que estemos, valga la redundancia, desarrollando, que esté en vía de ejecutarse. No tenemos ni idea de eso. Entonces las universidades, bueno, simplemente plantean propuestas de educación que se hacen con el corazón, sin ningún tipo de estudios. No hay un estudio de mercado, no sabemos qué quieren los muchachos, ¿sí? A veces las mismas universidades son irresponsables en la formación de los profesionales porque están sacando profesionales que no tienen dónde laborar. No hay puestos de trabajo para ellos en la región. Muchas veces tienen que salir de la región para conseguir trabajo y eso desequilibra un poco porque la región gasta mucha plata, muchos recursos formándolos y ellos tienen que salir hacia otra parte, como nos pasa a los colombianos. ¿Sí? Que tenemos que salir hacia otras partes para buscar puestos de trabajo que satisfagan nuestras necesidades. Tenemos muchas competencias, tenemos muchas ganas, los muchachos quieren hacer cosas, pero no sabemos qué hacer con ellos. Y entonces lo que hacemos es formar profesionales frustrados. Por eso de pronto vemos ingenieros industriales, que han salido muchos en esta región manejando taxi. Ingenieros industriales de pronto con una chaza ahí en cualquier parte de la ciudad. Eso es denigrante para los mismos profesionales, para las mismas profesiones. Pero eso es básicamente porque, como te digo, no tenemos una visión de región, ¿sí? No estamos conectados hacia dónde queremos ir. En ese sentido, doctor Oscar, hemos visto cómo cada cierto tiempo se formulan unos planes de desarrollo, como usted lo dijo. Cada gobierno, cada alcalde, cada gobierno viene con su plan de desarrollo bajo el brazo. Sin embargo, de Planeación Nacional, usted nos contaba, desde hace años han establecido unas líneas generales allí. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con proyectos como Huila 2020, que se formuló, que fue una política pública general, pero que no hemos visto los resultados? Es exactamente eso, que nosotros hacemos planes de desarrollo sin conocer la ciudad, sin hacer diagnósticos reales, ¿sí? Decimos que la ciudad y que la región está sobrediagnosticada, pero esos diagnósticos no los conocemos, no sabemos quién los hizo y generalmente esos diagnósticos los hacen los amigos políticos de los gobernadores y entonces tienen mucha injerencia política de quien los hace, de quien los elabora, del gobernante de turno, porque siempre coloca a su amigo para que lo haga. Ese plan 2020 era muy bonito, era muy interesante, era muy bueno en el papel, pero desarrollaba unos proyectos que no teníamos ni idea para dónde íbamos, unos proyectos imaginarios, unos proyectos, leía en los primeros libros que aparecieron con ese plan 2020, cuáles eran los proyectos que desarrollaban cada una de esas apuestas productivas y no, estaban totalmente desfasados, desenfocados, no había recursos y el desarrollo se hace con recursos. Ahora me dirán, es que la región no tiene recursos, la región tiene muy escasos recursos. Los recursos en todas partes siempre son muy escasos. El éxito es saber manejar esos recursos y manejarlos bien. Y aquí esos escasos recursos no los hemos sabido manejar. Los dilapidamos haciendo ese tipo de planes que no tienen ninguna visión, digamos, que esté conectada de pronto la región con el país con América Latina y América Latina con el mundo.
Eso no lo hemos hecho, nos hemos quedado aquí nomás. En ese sentido, y usted lo dijo ahí en su respuesta, doctor Oscar, y es el tema de las apuestas productivas, se habló de cadena productiva, se habló de impulsar turismo, se habló de impulsar la vía esta que nos conectara con el Pacífico, se habló de la vía para conectarnos con el Ecuador, se habló con vía que nos conectara con los llanos, y con esta cadena que... Y hoy en día no tenemos absolutamente pues nada no de tenemos eso. absolutamente nada de eso porque precisamente no desarrollamos adecuadamente los proyectos, sino elaboramos los proyectos que habían que hacer para poder desarrollar esas cadenas. Nos dedicamos, por ejemplo, en la parte de infraestructura. Queremos una salida al mar. Bien, una salida al mar, ¿para llevar qué? ¿Qué vamos a sacar de aquí al mar? ¿Sí? ¿Para qué nos interesa llegar a nosotros al mar? Pues realmente lo que nos interesa es, en principio nos interesaba sacar una serie de materias primas. Bueno, ¿cuáles? ¿Qué desarrollos vamos a hacer para obtener esas materias primas adecuadamente para poderlas exportar? Ahora, las regiones se desarrollan siempre y cuando le agreguen valor agregado a esas materias primas. Que no sea la maquila, que no sea única, básico. exactamente, y que no sea sacar la piedra caliza y llevar la piedra hasta Buenaventura, y de Buenaventura montarla en un barco, llevarla al Japón para que allá hagan el talco y nos lo devuelvan. Lo que deberíamos hacer era estar pensando, bueno, venga, sentémonos aquí y miremos a ver qué podemos hacer con esa piedra caliza. ¿Qué pasó, disculpe, con la zona franca industrial que se creó en Palermo? Que fracasó totalmente. Ahora quedó como una zona donde hay una cantidad de bodegas. Porque hicimos una zona franca dedicada a los servicios pensando en el desarrollo petrolero que estábamos teniendo en esa época. Y eso en un momento determinado iba a desarrollar, digamos, las cadenas de abastecimiento. Sí, señor. Pero, ¿qué pasó con ese desarrollo? Que llegó el momento, nos tocó un momento en el cual el precio del petróleo bajó. Acuérdese que estábamos en $100 y de pronto pasamos como a $17 e inmediatamente pues todo ese desarrollo del sector petrolero se paralizó e inmediatamente esa zona se estancó. No tuvimos la capacidad de ser resilientes para cambiar esa zona. ¿Qué pasó con todas esas? Disculpe ahí que le interrumpen esa, doctor Oscar, pero durante esos años que tuvo ese barril de petróleo a esos altos precios, ¿qué pasó con esos recursos? ¿Qué pasó con esas regalías que no se lograron invertir en ese desarrollo como usted lo plantea? Aquí solamente ha habido una propuesta para manejar las regalías. Sí, señor. Y creo que fue hace algunos años, en donde lo que hicimos fue, se hizo un programa de sembrar las regalías. Ok. Íbamos a sembrar las regalías y estábamos pendientes de industrializar una serie de materias primas que podíamos tener. Íbamos a industrializar el algodón, íbamos a industrializar las frutas, íbamos a industrializar el vidrio, estábamos intentando industrializar las calizas, pero desafortunadamente vuelvo al cuento del principio. Sí, señor. Colocamos políticos a que desarrollen esas políticas y los políticos siempre lo único que saben hacer son campañas políticas. Ellos no saben manejar industrias. Y no fuimos capaces de sacar adelante ninguna de ellas. Fracasamos le metimos mentira a la ciudad diciéndole que ya llevábamos una cantidad de containers llenos de jugo de chulupa para Chile. Allá nunca nos lo recibieron, supuestamente nunca llegó. ¿Sí? Acabamos con todo el cacao que había sembrado por estas zonas y lo convertimos en siembras de maracuyá y a la final lo que hicimos fue meterle la mano a los campesinos, sacarle una platica y quebrar a muchos de ellos. Lo mismo pasó con el algodón, ahora que usted menciona, Villavieja era una zona gran productora de algodón y se acabó. Y se acabó precisamente porque era gran productora de algodón, quisimos hacer una empresa dedicada a la producción de aceite de algodón. Sí, señor. Y de eso no fuimos capaces. Más bien acabamos con todas las que habían. Y acabamos con las desmotadoras y acabamos con todo eso. Es cierto que el cultivo de algodón también tuvo unos problemas. Sí, señor. En esa época. Pero es que precisamente por esa falta de planeación, por esa falta de capacidad resiliente, no fuimos capaces de sacar adelante, de cambiar las políticas cuando era necesario hacerlo. Y es precisamente por eso, porque tenemos una visión muy
muy elemental de lo que es el desarrollo de las regiones. Estamos hoy aquí en especiales Alpa Surné hablando con el doctor Oscar Jaramillo Castaño, docente universitario, investigador, magíster, especialista en estos temas de educación, investigación, desarrollo y región, pasando la lupa sobre por qué estamos en la situación en que nos encontramos hoy y qué podemos hacer hacia futuro a partir de todas estas experiencias que hemos tenido en nuestro departamento. Y en ese sentido, volvemos a la primera parte. ¿Cuál sería esa primera acción? ¿Cuál serían esos cambios urgentes en nuestra formación universitaria que deberían brindar los centros de educación superior en el Huila, doctor Oscar? Bueno, yo lo que pienso también en respecto a la educación universitaria es que además de que no sabemos para dónde vamos regionalmente, tenemos un gran problema de modelo educativo. Okay. Aquí entramos a la primaria y el Estado quiere que todos los que entren a primaria salgan de bachilleres, o sea, pasen de una vez al bachillerato. Eso el Estado dice que es inclusión. Los derechos humanos ahora y toda esa narrativa que tenemos, creemos que eso es inclusión. Como sea, los sacamos bachilleres, ojo, como sea, ¿sí? No importa que no quieran, nos interesa es sacar bachilleres, ¿ok? ¿Qué le decimos al profesor? Sáquelo, mijo, porque tenemos un indicador muy interesante, que es la cantidad de personas que se quedan por fuera del sistema educativo, supuestamente. Entonces, quien no quiera hacer bachiller es un problema para el Estado. Después de que lo tenemos como bachilleres, queremos que todos entren a la universidad. O sea, el Estado a la final quiere que todos seamos doctores. ¿Ok? Y ese es un gran problema en la formación, porque estamos metiéndole mentiras a la gente. Hay mucha gente que no tiene la capacidad para ser ingeniero. No todos tenemos la capacidad con los números. No a todos nos gustan los números. A mí no me gusta pintar, a mí no me gusta dibujar. ¿Yo por qué tengo que salir dibujante? ¿Por qué el Estado me tiene que salir que yo tengo que ser dibujante? Lo mismo sucede, entonces, ¿qué hacen las universidades? Las universidades también tienen un indicador que es la cantidad de personas que salen sin ser bachilleres. Eso tiene un nombre especial. Deserción escolar. O deserción universitaria. Queremos que todos, que ese indicador sea, si entran 100 personas a primer semestre, queremos que como sea, así se dé cuenta de que no sirve para nada, así se dé cuenta que no tiene ni idea de lo que está haciendo, queremos que salga, ¿sí? Como sea, porque tenemos que darle la oportunidad, porque es que no podemos tener un indicador de deserción malo, y yo creo que ahí está el gran problema de la educación colombiana. En los años 60, en los años 70, eso no sucedía, ¿sí? El que quería seguir de primaria a bachillerato, si quería seguirlo no había problema. Ese tipo de primaria ya sabía sumar, multiplicar, ya le habían dado 2 o 3 correazos para que se aprendiera las tablas, ¿sí? Y se las aprendió y no fue ningún bobo. Y eso fueron nuestros papás. Y a la final eso somos nosotros en este momento, ¿ok? Que nos dieron rejo para que aprendiéramos y aprendimos y no nos volvimos bobos. Algunos quisimos seguir, bueno, bien, pero otros se quisieron quedar. Yo tengo compañeros de bachillerato que son exitosos en lo que están haciendo. Tienen unos supermercados, el otro tiene unos negocios de ganadería, etcétera, etcétera. Son exitosos para eso. No tuvieron que ser profesionales para poder ser exitosos. Pero tenemos una cantidad de profesionales formados, ¿sí?, que están frustrados, que les da pena que les da pena hacer cosas que no tienen que ver con su carrera, pero que les ha tocado porque sí. Entonces, ese es un problema del sistema educativo a nivel nacional. Y en otro punto del sistema es otro tema y es investigación. Le piden a los docentes, le piden a los estudiantes, le piden a las universidades investigar para elevar los niveles, los índices de competitividad a nivel internacional, local, regional, y vemos que hay una competencia entre las universidades a ver cuántos grupos de investigación, semilleros de investigación, pero usted como docente y como experto en estos temas, al final esas investigaciones que se dan en las aulas académicas sí se están reflejando en nuestra cotidianidad, sí están propendiendo por el mejoramiento de nuestras condiciones de vida como ciudadanos de Huila, de Neiva. Yo creo que la investigación en el Huila hasta el momento no ha dado ningún resultado válido, ¿sí?
porque no tenemos una red de investigadores ni un sistema de investigación adecuado. Para investigar se necesitan recursos. No es solamente formar y tener indicadores que me digan que me estoy formando y que tengo muchas cosas, sino es también en un momento determinado poder que los investigadores sepan que lo que están haciendo le puede producir resultados y son investigaciones que la región necesariamente requiere. No, aquí si necesitamos una investigación para crear una política pública, llamamos a la Universidad de los Andes, llamamos a otra universidad de otra parte del país y dejamos a los investigadores de aquí por fuera. ¿Qué hacemos los investigadores en el Huila? Los investigadores en el Huila, una gran cantidad de doctores que se forman en las universidades para ser investigadores, pasan a ser administrativos de la universidad. O sea, esa plática se perdió. Otra serie de investigadores pasan a empezar a crear investigaciones que no tienen razón de ser, que no van con la región, porque de hecho no sabemos para dónde vamos. Entonces, ¿qué investigamos? ¿Cuál es el tema de investigación? ¿Sí? Y hay un problema muy grave también estructural, y es que como cada 4 años cambiamos nuestros plan de gobierno, plan de desarrollo, alcalde, gobernadores, presidente. Y entonces las investigaciones generalmente, para desarrollar una línea de investigación se requieren muchos años. Sí, señor. Para llegar a una conclusión desde la investigación seria se requieren muchos años. Vamos y nos formamos en otras partes del país, vamos y nos formamos en otras partes del mundo, llegamos aquí, nos metemos a un cargo administrativo y listo el pollo. Ya solucionamos nuestros problemas, entonces creemos que ya le solucionamos el problema a todos. Yo no conozco investigación en el Huila que yo haya leído que haya servido para algo. Estamos con el doctor Orca Jaramillo Castaño, docente investigador, ingeniero industrial, Mayit y especialista investigador, docente universitario en posgrado, especialista en estos temas de planeación, de educación, de desarrollo y región, dándole un paso precisamente por esos temas clave, nuestra educación universitaria informativa, nuestra política pública, nuestra situación de planeación, y en los últimos tiempos también han surgido 2 palabras clave que mucha gente quiere manejar y que se venden como elementos clave de nuestro desarrollo, de nuestra formación. Pasamos de perspectivas a prospectivas. ¿Cuál es la diferencia allí y eso qué tiene que ver? ¿Cómo se dilucida la población esos 2 términos que pasamos de perspectiva tal a la prospectiva tal? Eso se llaman modas. Sí, señor. Eso es lo que hemos hecho siempre en nuestro país y en nuestra región. Estar con la moda del momento, estar con la palabra del momento. Son exactamente 2 cosas que a la final son iguales. Es poder definir hacia dónde vamos, mirar hacia el futuro, teniendo en cuenta lo que tenemos, lo que somos, que es la parte más importante. Ahora, el problema es que no sabemos qué somos, no sabemos qué queremos y entonces hacia dónde miramos. Porque uno mira, el futuro es con el pasado que empezó a construir ese futuro, ¿sí? A la final nosotros básicamente somos presente y el presente es el que va desarrollando el futuro, ¿sí? Y el presente se desarrolla con el pasado que tenemos, pero el problema es que nosotros, no tenemos pasado. ¿Cuál es el pasado de nuestro Huila? ¿Qué hemos hecho bien? Hemos intentado hacer y a la final todos esos recursos los hemos dilapidado. Si le preguntamos si hacemos una estadística, hacemos una encuesta y le preguntamos a un huilense, bueno, ¿usted para dónde cree que va el Huila? Yo creería que el 99% dice no sé. Y nuestros políticos y nuestros dirigentes se han dedicado a otras cosas. ¿Y por qué se han dedicado a otras cosas? Porque es que a ellos no les interesa hacia dónde va la región, sino les interesa hacia dónde van sus empresas. Y sus empresas siempre es una empresa política. Mire alrededor suyo y todos los políticos lo que tienen y lo que intentan hacer es su empresa. ¿Sí? ¿Y su empresa qué? Su empresa política. Compra, venta, recolección de votos, meter la mayor cantidad de mentiras que lo importante es que la gente las crea, ¿sí? Y de pronto de tanto decirlas, pues el mismo que las dice las cree, y no sabemos, o sea.
Entonces es un problema realmente de moda. Siempre hemos intentado y hemos creído que para estar para llegar al futuro y llegar bien al futuro y para que la gente nos crea es empezar a descrestar con una serie de palabrejas que a la final no dicen absolutamente nada y no nos llevan a ninguna parte, y lo que hacemos es meterle mentiras a la gente. Cada año el Consejo Nacional Gremial, el Consejo de Competitividad, las cámaras de comercio y diversas entidades nos hablan de los índices de competitividad. El Huila nunca ha podido pasar de la posición 12, 13, 14, donde más estaba todo en la posición 11 en esa serie de indicadores que muestra este Consejo Nacional de Competitividad, la Universidad de Rosario, la Cámara de Comercio, los gobiernos, y vemos que apenas salen esos índices de competitividad, se reúnen todos los gremios y vamos a hacer y vamos a arreglar y vamos que temas de patentes, que temas de marca, que temas de identidad, que temas de formación como lo hemos visto en la mañana de hoy y demás, pero vuelve el próximo año y seguimos cayendo en temas de papeleo, en temas como usted lo dijo de investigación aplicada. ¿Qué hacer con este tema de la competitividad y este concepto que permanentemente nos están rajando? Bueno, esas mediciones que hace la Universidad del Rosario y el Consejo Nacional de Competitividad son muy interesantes y desglosa muy bien y dice exactamente y nos da un diagnóstico de qué es lo que nos pasa. Ahí tenemos el diagnóstico, sabemos qué tenemos que hacer para ir mejorando ese nivel de competitividad. Pero lo tenemos y apenas nos dicen, bueno, y entonces necesitamos recursos para hacer cosas y entonces empezamos de para atrás, porque la primera razón es que no tenemos recursos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Intentar conseguir recursos, pero conseguir recursos no es irnos al nivel central a estar detrás de un ministro o a estar detrás de un funcionario público para que, si tiene a bien, nos dé alguna cosita para un proyecto. Lo que tenemos es que empezar a desarrollarnos nosotros aquí desde la región, a desarrollar nuestra industria, a darle todos los elementos necesarios para que los industriales puedan crear, puedan tener desarrollos innovadores. Pero para eso tenemos que ir a conocer la industria. ¿Qué tipo de industria estamos desarrollando nosotros? ¿Hacia dónde queremos ir? Hablamos de la agroindustria, y lo que vemos es que no hemos salido en la parte de, por ejemplo, del arroz, aquí en la región, no hemos salido de trillarlo. Sí, lo mismo nos pasa con el café, no hemos salido de ahí. ¿Qué cosas estamos haciendo? ¿Qué requieren los industriales? ¿Sí? ¿Cómo podemos ayudar a la pequeña empresa? Pero primero tenemos que mirar qué tenemos. ¿Cuál es el diagnóstico de nuestras empresas? ¿Por qué se están quebrando? ¿Por qué las empresas no surgen? ¿Qué tanta empresa tenemos nosotros? Perdón, para antes de continuar ahí, precisamente aquí en esa misma silla estuvo sentada la doctora Lina Carrera de la Cámara de Comercio y presentaba que de casi 100 empresas que se creó un año, 50, 60, la mayoría desaparece. Ahora, se ha hecho la pregunta en la Cámara de Comercio, ¿por qué? Tenemos una manera de mirar eso, ese es un análisis. Correcto. En alguna ocasión quisimos hacerlo con un grupo de estudiantes de una especialización, quisimos mirar a ver cuál era la razón por la cual las empresas se creaban y nos fuimos a buscar qué información tenía la Cámara de Comercio, qué información tenía de pronto Confamiliar, qué información tenían estas entidades que de pronto tienen acceso a esas industrias, y cuando llegamos nadie sabe por qué. Bueno, generalmente le hacen unas preguntas cuando van a acabar con su registro, le hacen unas preguntas, pero unas preguntas que no tienen razón de ser y no sabemos si son ciertas o son mentiras las respuestas que nos dan. Debería haber una manera de poder identificar, bueno, ¿y por qué se está quebrando? ¿Por qué está acabando con esa industria? Muchas veces hacemos y creamos empresas de papel, las creamos hoy, nos dan el contrato y la empresa desaparece. Porque ¿para qué la necesitábamos? Para el contrato. Correcto. ¿Cierto? Eso nos pasa muchas veces. Bueno, pero queremos saber cuántas son esas, ahora cuántas quedaron. Y de esas que quedaron, ¿qué eran lo que querían? ¿Sí? ¿Y por qué no? ¿Por qué esos emprendimientos no salieron adelante? Eso es un tema que lo vamos a invitar a usted más adelante para que hablemos de esa palabra que también es muy de moda y que mucho hoy
Ya han desaparecido los empresarios, usted utilizó la palabra los industriales, y ahora todo el mundo es emprendedor. Por eso va a ser un tema que lo vamos a invitar más adelante, porque ahora queremos, para ir finalizando, doctor Oscar, ¿cuál es la visión? Usted lo acaba de señalar. Hoy nos sentimos muy orgullosos acá en el Huila del tema del café, que somos el primer exportador, el primer productor. Hablamos de cafés especiales, hablamos que una libra de café se compró en 7 millones de pesos el fin de semana allá en Pitalito. Para usted, ¿cuál es la realidad de la producción cafetera en el Huila y de todo este boom que estamos viviendo hoy en día? Bueno, nosotros cogimos la industria del café cuando la soltó el eje cafetero, Armenia, y que se dieron cuenta de que eso no producía, que eso no producía plata y que lo que hacíamos era simplemente permanecer. Aquí últimamente nos hemos inventado los famosos cafés especiales. Ahora todos los cafés son especiales. ¿Y por qué es especial su café? Le pregunta uno al productor. Porque está producido a 1500 metros. ¿Y eso qué? Casi todos los cafés están entre 1000 y 1800 metros. ¿Y qué? ¿Eso qué? No, que es que este tiene sabor a frutos rojos. Yo quiero que me sepa a café y no a frutos rojos. Porque es que ese es el café. Ahora, ¿por qué es especial su café? Porque lo producen las mujeres. ¿Qué le da de especial a eso al café? Al sabor del café, a la comercialización del café. Entonces nos hemos inventado una cantidad de narrativas, como es la otra palabreja de nuestro tiempo, que a la final no nos lleva a ninguna parte y seguimos siendo exactamente lo mismo. El cafetero es el mismo cafetero. De pronto estamos parándole un poco de bolas al manejo del medio ambiente. En eso sí hemos tenido algunos desarrollos, pero de resto yo creo que más bien la parte del café no lo estamos estirando y metiéndole mentiras a la gente de que produce café especial. Ahora cualquier persona puede ser un productor de café. Ya hay empresas que uno va y le dice: yo necesito que mi café se llame Oscar Jaramillo, y le dicen: no hay ningún problema. ¿Usted de dónde quiere producirlo? Yo lo quiero producir en Naipe. Le hacen la bolsita, le hacen absolutamente todo y ahí está su café. Es que mi café es especial. ¿Por qué? Porque es de Oscar Jaramillo. ¿Qué tiene Oscar Jaramillo que haga que el café sea especial? Entonces hemos empezado como a meternos en modas, sí, y a meterle muchas mentiras a la gente. Marketing, mercadeo. Exactamente. Y muchas veces lo que resultamos es frustrando a esas personas más adelante, porque no se pudieron desarrollar, porque lo que les dijeron era mentira, porque lo que les estaban vendiendo, esa narrativa que les estaban vendiendo no funcionaba. Y eso mismo nos está pasando con muchas cosas. Ya nos pasó, acuérdese, con el maracuyá, ya nos pasó con las pasifloras, ya acuérdese que en esa hace unos años pasiflora era exactamente el mismo cuento. Ahora estamos con el café y el cacao, y con el cacao nos está pasando, como le decía, lo mismo que con el café. Estamos produciendo un cacao, no sé por qué, cuál sea la razón, y les he preguntado en todas estas ferias a los productores de cacao, que por qué estamos produciendo un cacao que no es apetecido en el exterior. El cacao más apetecido es el cacao amargo, pero amargo. Esa variedad antigua, no sé cómo se llamaba, que sembraban los abuelos, esas siembras que teníamos y esas matas que teníamos de 100, de 150 años, son las matas que en un momento determinado producen el café, el cacao que se está requiriendo en el exterior. Esas matas nosotros las acabamos con el propósito de sembrar variedades que de pronto pueden ser más productivas en cuanto a cantidad de cacao que se produce, pero no en cuanto a calidad. Y estamos produciendo lo que no se vende. Entonces en un momento determinado vamos a hacer exactamente lo mismo que con el café y el cacao. Vamos a estar produciendo grandes cantidades que no nos la están pagando a buen precio y que son variedades que no se venden en el exterior. Deberíamos hacer todo lo contrario. La política debería ser: venga, ¿qué requieren en el exterior? ¿Cuál es aquel cacao que están buscando los Países Bajos que está buscando Japón? Esos cacaos son los que tenemos que producir. Como el tema del aguacate Hass. ¿O eso también? El tema del aguacate Hass es exactamente el mismo proceso, ¿cierto? El problema es que hemos ido comprando negocios que no son tan rentables. Digamos,
incluso medioambientalmente. Uno de los grandes problemas que tiene México en este momento es que el aguacate requiere de mucha cantidad de agua. Okay. ¿Sí? Y ese aguacate vuelve desértica las tierras, precisamente por esa cantidad de agua que consume. Y sembrar aguacate no es buen negocio para el medio ambiente. ¿Sí? Ahora, sí se vende, y se vende bien, cuando se produce bien, pero hay que tener mucho cuidado porque empezamos a decirle a la gente que siembre, la gente acaba con todos los cultivos que tiene, siembra aguacate, y cuando el aguacate empieza a producir, ya el precio no es el adecuado. El limón Tahití también es En una época nos pasó exactamente lo mismo. Cuando el mejor limón es el limón que teníamos nosotros. Muy corriente. Claro. Bien, él es el doctor Oscar Jaramillo Castaño, investigador, docente universitario, experto en estos temas de planeación, de educación, de investigación y región, y por eso lo hemos invitado en la mañana de hoy aquí especial episodio. Y lo vamos a seguir invitando porque, como ustedes lo han escuchado y lo han comentado ustedes en redes sociales, tiene un conocimiento, tiene una visión, tiene un análisis, tiene unos diagnósticos bien interesantes, bien importantes sobre este tema de nuestra región, y por eso lo vamos a seguir invitando. Esta es una primera entrevista, pero lo vamos a seguir invitando para ahondar en la medida en que vayamos avanzando con estos temas. Profesor Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos. No, de ver, a ustedes muchas gracias por invitarme, a la audiencia por oírnos, y en cualquier momento que requiera, con mucho gusto hablamos de otros temas. Pero terminemos con un mensaje a los universitarios, que aunque al principio pueda sonar muy pesimista, en último es un llamado a la acción. Sí, a todos a que se formen. No hay cosa más rica, que muchas veces uno no lo puede hacer, es poder hacer lo que uno quiere. Correcto. Lo que a uno le parezca, lo que uno, siempre y cuando tenga un cierto beneficio para la sociedad. No es para mí, sino también para la sociedad. Hay que pensar en los demás. Pensando en los demás también nos va bien, ¿sí? Y eso es lo que muchas veces no hacemos. Nos estamos mirando hacia adentro, nos estamos mirando el ombligo, pero no miramos hacia adelante. Formémonos en lo que nos gusta, ¿sí? Hagamos lo que nos gusta, hagámoslo con ganas, con amor, y eso nos saca adelante como sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ever. A usted, a la audiencia del canal Alpa Surné, 20 años conectando vida, muy amable por su atención a Especiales Alpa Surné, el programa de opinión, entrevista e información bajo la dirección general de Ana María Molina. Buen día y muchas gracias.